se llama usted, en qué trabaja y cuál es su apellido? Hola Mabel, mi nombre es Priscila Lavado, soy educadora de párvulos, ya vivo acá en la comuna de La Granja y durante este taller de verano nos hemos dedicado a realizar el taller de artística que involucró entre ellos graffiti o mural, como lo quieran decir. ¿Cuántos niños se hicieron necesarios para pintar este mural? En total se realizó con la cantidad completa del grupo de taller de verano, que fueron 59 si no me equivoco, y que se fueron rotando en relación a los distintos talleres. Todos participaron, pero promedio en grupos fueron aproximadamente 15. Buenos días, caballeros. Mi nombre es Kevin Álvarez, soy el entrevistador del video que estamos haciendo y le veníamos a preguntar cuál es el nombre de usted, su apellido y a qué se dedica también. Hola Kevin, mi nombre es Damaso Vargas, soy profesor de la Escuela Islas de Chile y en esta ocasión estamos, bueno, por primera vez estoy participando en las escuelas de verano para todos los niños que quieran venir, que necesiten venir, y estamos justo frente a uno de las cosas, de los talleres que hacen los niños, que es pintura. El mural lo hicieron los más pequeños de la escuela de verano, ayudados con algunas alumnas un poco mayores, más grandecitas. La idea era hacer más alegre el sector y relacionarlo con la biblioteca. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto lo hicieron base a la naturaleza o base a lo que quisieron en su mente? Mire, en realidad la creación de los dibujos son de la profesora Priscila, que parece que ustedes la habían entrevistado antes. Ella fue la idea de los dibujos. Y la pintura era creatividad de cada uno de los niños, porque ustedes tienen su propia creatividad y los más pequeños también, y eso hay que dejarlo que la expresen. Le queríamos preguntar la idea de hacer estos murales. ¿Qué pensaron? ¿Qué podrían cambiar los murales en el colegio? Dar más alegría. Si te das cuenta, todo es como de un puro color, un poco plano. Entonces darle un poco más de color te quita la monotonía, hace más agradable, te dan más ganas por último de sentarte acá a conversar y es más agradable a la vista. Gracias, profesor, por la entrevista. Sí, le agradecemos. Agradecemos por la información y por el tiempo dado a ustedes. No es un problema, chiquillos, que les vaya bien.